¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es jueves 21 de agosto, semana vigésima del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Pío X, Papa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el libro de los Jueces, capítulo 11, versículos del 29 al 39. En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y recorrió la región de Galaad y de Manasés. Pasó por Mizpá de Galaad, y de allí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo: si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas, y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima, y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, los salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rascó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo: Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió: vete. Y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió a la casa de su padre, y él cumplió con ella la promesa que le había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a los criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar a mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo,
vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy celebramos la memoria de un papa. Estamos hablando de San Pío X. Él muere el 20 de agosto de 1914, o sea, a principios del siglo XX. Emprendió reformas litúrgicas y canónicas, especialmente la comunión para niños y la comunión frecuente para los adultos. Condenó el modernismo en Lamentabili y Pascendi Dominici Gregis de 1907. Él quiso renovar todas las cosas en Cristo, patrono de los peregrinos enfermos. Y este hombre, ya que sale a colación el asunto del modernismo, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo como cosas que no deberían darse en nuestra iglesia se deben a este afán por acomodar la iglesia al mundo y no por acomodar el mundo a la iglesia como debería ser. El rey en esta parábola obviamente es Dios Padre, y la boda es el enlace entre Cristo y la iglesia. O sea, es un lenguaje místico. El Padre nos invita a cada uno a ser miembro de la iglesia y a entrar en la unión divina con su Hijo Jesús, entrando así en la vida de la Santísima Trinidad. Pero vemos de inmediato en la parábola que los invitados se negaron a venir. A medida que la parábola continúa, el rey se esfuerza aún más por invitar a la gente, pero todos respondieron de una de estas dos maneras. Algunos ignoraron la invitación y se fueron, cada quien a su cosa, a sus compromisos, y los demás se apoderaron de sus siervos, los maltrataron y los mataron, dice el texto. Claramente, esta no era la respuesta que el rey, que era generoso, esperaba. Y en estas dos respuestas nosotros vemos dos niveles o dos formas de rechazo al Evangelio que están presentes en nuestro mundo actual, en este mundo moderno, tal como lo fue en tiempos de Jesús. El primer nivel de rechazo, la primera manera de rechazo es simplemente la indiferencia. Hoy en día muchas personas están muy ocupadas y nos ocupamos fácilmente en muchas cosas que al final ni siquiera tienen la importancia que tal vez les dimos. Muchos viven metidos en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus tabletas, en sus videojuegos. Muchos pasan incontables horas viendo series de televisión. Otros, por el contrario, se vuelven adictos al trabajo, dedicando la mayor parte de su tiempo a sus ocupaciones y dejando poco tiempo para lo más importante, que es poder tener momentos con la familia, dedicarse a algo de oración y al servicio a los demás. Entonces, esto lo vemos muy en nuestro medio. La gente siempre está trabajando, no tiene tiempo ni para comer o descansar. Y esto tampoco es una forma agradable de responder
al llamamiento que Dios nos está haciendo. Como resultado de este desmán, es muy fácil volverse indiferente a los asuntos de la fe y dejar de orar, dejar de atender a la familia, dejar de salir con ella o simplemente dejar de buscar a Dios y de cumplir su voluntad. Siempre decimos no tengo tiempo, pero no tenemos tiempo para lo que no queremos, porque cuando algo lo queremos, tenemos tiempo para eso. Y mucha gente pensará que no hay nada grave en esto, pero sí lo hay. Es una omisión grave. La indiferencia es un pecado grave ante la palabra de Dios, ante el mensaje divino. Pero también existe un rechazo a la fe en nuestro mundo que está como creciendo cada vez más, y es la hostilidad a la iglesia y a la moral. No sé si se han dado cuenta que en los últimos meses, incluyendo el año pasado y el año antepasado, ha habido un repunte en las iglesias destruidas, iglesias vandalizadas, templos quemados. ¿Qué nos está pasando? ¿Será simplemente casualidad? No, no es casualidad. Esto es un rechazo ya orquestado y un rechazo sistemático. Y cuando los cristianos se manifiestan y se oponen a estas nuevas tendencias culturales, son condenados y a menudo tildados de prejuiciosos o de muy críticos o simplemente fanáticos. Esta malicia fue demostrada por los invitados de esta parábola, quienes se apoderaron de sus siervos, los maltrataron y los mataron, dice el texto. ¿Se te parece esto algo actual? Piensa. Entonces, la hostilidad hacia la iglesia, la fe y los claros principios morales establecidos por Dios parece crecer con cada año. Esta forma de rechazo del evangelio es aún más dañina que la simple indiferencia que hemos mencionado anteriormente. En esta parábola de hoy, Jesús dice que en respuesta a aquellos que se mostraron indiferentes y hostiles, el rey, cito textualmente, envió sus tropas, destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. ¿Será que esto apunta hacia una catástrofe mundial de parte del cielo? ¿Será que Dios va a exterminar todo, como dice aquel texto? No se trata precisamente de eso. En cambio, esta parábola más bien debe interpretarse desde la perspectiva de tu propia vida. Ojalá no seas de los que se oponen al evangelio, bien sea por tu indiferencia o por tu hostilidad. Quizás tú y muchos cristianos luchan, como la primera forma de rechazo aparece, ¿no? Luchan contra la indiferencia. Podemos volvernos indiferentes fácilmente de muchas maneras y en muchos niveles diferentes. Lo opuesto a ser indiferente es simplemente preocuparse o atender algo, ¿no? Y preocuparse profundamente por ir al banquete de bodas cuando somos invitados, atender a lo que Dios nos dice, atender a lo que la iglesia nos pide, porque la iglesia no nos va a pedir nada que no esté fundamentado en la revelación divina. Pensemos hoy sobre estas fiestas de bodas, a la que todos estamos invitados, y todos deberíamos sentirnos invitados todos los días y cada día del año y todos los años hasta que Dios nos llame a su presencia. Somos los grandes invitados al banquete. Algunos lo ven de otra manera, como que los otros invitados eran los del Antiguo Testamento, los que no fueron fieles ni llamaron y trataron mal a los profetas y a Cristo, y que los que sí aceptaron, los que vinieron de todos lados, son la iglesia que hoy sí está dentro del banquete. Unos sin vestido de fiesta, cosa que tenemos que resolverlo. Pero todos sintámonos parte de esta gran celebración de las bodas del Cordero que comienza aquí abajo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.